Cuando nos propusimos grabar el podcast, sabíamos que lo haríamos desde nuestra pasión, desconociendo plenamente que nos estábamos reinventando desde nuestra arma más poderosa, nuestra fuerza de voluntad. En esta segunda parte de Reinvención, nuestras invitadas nos conducen a la siguiente reflexión. ¿Qué es lo que has hecho en las diferentes etapas de tu vida que han sido una constante? En este capítulo hablamos de cambios, actitud, sobre las cosas que somos capaces de hacer, desde el autoconocimiento, identificando mi talento, para qué sirvo en mi entorno y cómo monetizo lo que tanto me gusta hacer. Compartan este capítulo y déjenos sus comentarios. Este capítulo llega a cortesía de Endomarketing International Consulting. Síguelos en @JJSilvaE. Café con cuentos. Tus historias las cuentas mejor con un buen café. En Instagram @Café con Cuentos. Canela la tienda. Queremos acompañarte todos los días. @canela.latienda. Yagniela Ángel. Inspira tu evolución. En Instagram ubícalo como @yagniela.live. Espaciarte. Comunicación integral y danza primal. @Espaciarte. Vladimir Marcano. Marketing y diseñador gráfico. @SoyBlas. Todos los días tenemos un capítulo nuevo. Todos los días tenemos algo por hacer. Y todos los días nos planteamos qué vamos a hacer, cómo vamos a abordar la situación que se nos está presentando o cómo vamos a hacer para cambiar lo que actualmente estamos desarrollando. Les estamos hablando de la reinvención. Eso que nos hace pensar qué puedo hacer diferente el día de hoy o cómo puedo pensar en un futuro para que sea diferente. ¿Sí o no, Agnelia? Así es, yo creo que esa es la palabra de este 2020, reinvención, reencontrarse y saber de qué somos capaces y cómo podemos hacer las cosas para salir adelante. Y justamente en el capítulo de hoy vamos a conversar con tres profesionales que me encantan lo que están haciendo, lo que hacen y lo que han hecho para reinventarse cada día. Y lo que más me gusta es que son así cercanitas a nosotras, así, aunque estemos a miles de kilómetros, somos así muy, muy cercanas porque somos de la misma ciudad. Y bueno, se trata de Aymara Marrón. Ella es CEO de Vida Exponencial, además de ser coach en PNL y tiene una especialización en psiconeurolingüística. Ella está en los Estados Unidos actualmente. Está mi amiga Yagniela Ángel, ella es life y estilo de vida. Ella es una cosa bien interesante porque no solamente te va a decir cómo estar bien por dentro, sino también por fuera. Y hay algo que le comentaba a ella que me gusta mucho, que dice, que ella dice, su eslogan, se puede decir, es inspirar tu evolución. Tal cual, creo que todos necesitamos a alguien que nos lleve por ese camino. Y tenemos a Adriana Fermín, ella que está en Barcelona, en España. Ella nos va a contar una reinvención bien interesante, algo que su historia nos llena de emoción y de ganas de conocerla, porque ella pasó de la industria farmacéutica a ser youtuber. Y que ya va, una cosa que no tiene nada que ver con la otra. Y si ves su canal de YouTube, que bueno, ella más adelante, ella va a decir todas las especificaciones, también tiene capítulos interesantes porque te dicen cómo ubicar, cómo ir a una reunión de trabajo, cosas que tú dices, ya va, que una farmacéutica hablándome de esto, pero bueno, esas son las cuestiones de la reinvención, que ella antes de todo esto, antes del COVID, antes de la pandemia, antes de estar nosotros en nuestros hogares por más de 40 días, ella supo reinventarse en algún momento de su vida, que dijo, ya, este es el momento. Entonces, bueno, nada, yo quiero comenzar hablando justamente con Aymara, porque Aymara es como, vamos a decir, como la profe en coach y en todo esto que estamos conversando, y quiero que ella me hable ya de manera de esas herramientas que tiene, cómo ha sabido soportar todo esto, además de que es una inmigrante muy, muy reciente, entonces está más interesante por allí. Bueno, chicos, bienvenidos a todos. Gracias de verdad por la invitación. Para mí esto es fascinante porque una de las teorías que tengo actualmente es que el COVID-19 hizo un aislamiento social, pero hizo un acercamiento emocional, un acercamiento de vida y de corazón. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo actualmente.
Me encanta que digas la profe porque eso es algo que a mí, que vibra conmigo, porque soy docente bueno, yo creo que en esencia y de corazón, y pienso que esto que ustedes están haciendo con respecto a la reinvención no es más que la posibilidad de nosotros ver ese camino de la educación en nosotros como una filosofía de vida. Entonces, sí, es muy poco el tiempo que tengo acá y me ha tocado evaluar estas situaciones de otro contexto, más que teórico, más que cualquier libro del cual podamos nosotros hablar y cualquier herramienta que yo le pueda decir, es bueno, aplícala, seguro que hay un proceso de transformación que te tienes que sentar a reconocer que la reinvención ahora se tiene que convertir en parte de nuestra esencia. Agnélida, es impresionante, pero desde hacernos la pregunta que me la tuve que hacer, ya va, ¿esto es una crisis? ¿Esto es un caos? ¿Qué es? Porque en función a como yo lo estoy viendo y como todos lo vemos, decimos, ah, caramba, pero es que esta crisis me está mostrando de lo que yo carezco. Entonces, fíjate cómo había elementos importantes que decimos ahorita, extraño el abrazo, ya va, ¿cuántas veces te abrazabas al día? Ahora vamos a reconocer que hay un cambio emocional. Entonces esa reinvención, empezando por mi historia, va desde el cambio de un lenguaje emocional, desde decirnos las cosas desde una transformación, desde una claridad, clarificar nuestras ideas. Annélida, la reinvención es esa transformación de nuestra forma de ser, es actitud, es en esencia la parte emocional que ahora se va a expresar y que nos va a dar a entender que nosotros o cambiamos, porque sí, muchos van a seguir siendo exactamente iguales, pero otros ya están construyendo desde ahorita un nuevo ser, y eso es maravilloso. Desde la psiconeurolingüística, cambio de emoción y cambio de pensamiento, cambio del lenguaje. Y desde la esencia y naturaleza del ser humano es que debemos ser más cercanos con nuestros recursos internos. ¿Con qué cuentan ustedes en este momento para hacer esto? ¿Por qué acercas corazones? Porque es parte de una nueva filosofía de vida. Aymara, bien interesante lo que estás abordando desde los procesos psiconeurolingüísticos, desde los procesos personales, pero vamos a estar claros, muchas personas quizás nos conocen, otros no, pero ¿cómo ver este cambio o cómo ubicarnos en ver lo que está fuera de la caja? Mira, Héctor, es importante verlo de la manera muy sencilla como que hay cambios, ¿ok? Bien. El cambio me invita a estar junto a la vida, es decir, hay un cambio latente. Ahora yo te pregunto, ¿cómo vas a tomar ese cambio? Y es donde tú empiezas a identificar que en este momento todos decimos, el mundo está en una incertidumbre, el mundo está, esto es natural, todos en la casa lo vivimos, esto me genera a mí una ambigüedad, es tan volátil, ajá. Y ese cambio nos está produciendo retos. Esos retos tú los ves como unos grandes desafíos, ¿cierto? Bien. Entonces tú te sientas, Héctor, y empiezas a identificar, por ejemplo, colocándolo bien sencillo y básico en el ejemplo de todos nosotros. Tú, desde tu arma, desde tu fuerza de voluntad, desde tu esencia, eres un comunicador, ese es tu talento. Entonces, en función a ese talento que tiene Héctor, ¿qué mira, cómo siente y cómo habla hacia lo que sucede? Es decir, hacia el cambio. Entonces, si todos nosotros nos damos cuenta de que ese talento me impulsa a hacer algo diferente, no necesitamos palabras como las que yo te mencioné, la psiconeurolingüística, sino palabras como yo sirvo para y este va a ser mi aporte. Y en función a eso es manejarse con tus propias intenciones e intereses, porque lo que deseamos es unión, es cambio, es transformación. Yo entiendo que me estás hablando de identificar las fortalezas, ¿Sí? por ponerle también otro nombre, y como listar, bueno, en hoja, en blanco y negro, como dice. Blanco y negro. Bueno, cuento con este talento, cuento con esto, y cómo ahora puedo hacer con este talento un cambio o una transformación. Mi pregunta ahora, Aymara, estaría a cómo pasar al plan de acción, porque yo puedo identificar, puedo escribir lo que yo creo que es un talento, pero cómo llevarlo a lo que realmente va a ser la acción. Ese es el desafío que queremos también replantearnos. Y el desafío empieza por tu círculo de acción inmediato, es decir, ¿quién está contigo en este momento? Y si hay personas que están solas, entonces mejor aún porque es parte de del pronunciamiento de tu ser con tu soledad. Entonces, imagínate ese talento amplificado en ti. Imagínate ese talento a nivel del sistema familiar, cómo lo amplifico en mi hijo. Es decir, eso que estás escribiendo y a lo que te estás dando cuenta que hay que cambiar, por ejemplo, Héctor, comunicación.
Reconocer que el problema no es que no nos comunicamos, el problema es que no comprendemos. Entonces, ¿cómo estás comprendiendo a tu pareja? ¿Cómo estás comprendiendo a tus hijos? En función a eso y ese círculo de acción inmediato, entonces vas a un círculo mayor. Es decir, Héctor, esto tiene que ser un trabajo de hormiga. Esto nos está dando a nosotros o mucho miedo porque no sabíamos ni siquiera convivir, o nos está generando un gran amor. ¿Y qué es el amor? Reconocer en el otro la bondad, la voluntad. Entonces, es un poco el acercamiento. ¿Cómo lo hago? Empieza por tu círculo inmediato. Empieza por crear una rutina que sea aplicada a tu sistema familiar si es tu contexto inmediato, a tus hijos. Empieza, Héctor, por cambiar una palabra. Eso es el motor de arranque. Pero hay que empezar. Yo creo que antes de empezar a todo lo que dices del plan de acción, hay muchas personas que no saben reconocer el talento que tienen, no saben reconocer lo que pueden o no pueden hacer. ¿Por qué? Porque hay muchos miedos, hay muchas inseguridades. Entonces, todo lo que estás diciendo, yo creo que nosotros ya lo entendemos y lo estamos llevando a cabo en este punto. Pero hay muchas personas que no saben cómo reconocer ese talento. ¿Cuáles serían unos pequeños tips que puedas darle a esas personas para que empiecen a reconocer en lo que son buenos o en esos talentos ocultos que no sabían que existían? Mira, Agnelida, tienes que saber pedir ayuda. Eso es lo principal que te puedo decir. Las circunstancias que se están presentando actualmente y las personas que están más estancadas es porque a las que más le da miedo decir, Agnelida, no sé cómo. Y eso está bien, no sé cómo hacerlo. Pero entonces resulta que tú tienes un contacto, una persona que puede ayudarlo. En este momento, por ejemplo, Yaniela le puede decir, mira, yo puedo acompañarte en este proceso. El detalle está en que si la persona está estancada en no saber verse, necesita un acompañamiento para que yo pueda desarrollar en ti, o desarrollemos juntos, la exploración de tus talentos. Entonces allí sí te puedo hablar de herramientas donde tú empiezas a identificar tus zonas vitales. Por ejemplo, podemos hacer preguntas como, ¿cómo estás con respecto a tu pareja, con respecto a tus hijos? Y tú empiezas a identificar, esto está bien, esto está bien, esto está bien. Ah, pero resulta que a nivel de acción yo hago pasteles deliciosos, tengo talento en costura, tengo talento, ay, pero solamente para mi círculo cercano y no me había dado cuenta. Entonces, cuando tú empiezas a clarificar tus zonas, ¿qué son tus zonas? Lo que acabo de mencionar. Empiezas a identificar para qué soy bueno. Y de allí, entonces, se genera el poder monetizarlo, que es lo que muchos en este momento están pensando. ¿Cómo puedo monetizar mi talento para salir de estas circunstancias? Pero lo principal es que si no sabes cómo hacerlo, lo más recomendable es pedir apoyo. Yo creo que una de las personas que más se ha reinventado en los últimos años es Yaniela Ángel, porque la conozco desde hace mucho tiempo y ha hecho de todo un poco. Incluso puso una lista de los trabajos que había hecho y yo dije, ya va, nunca... A ver si adivinaban cuál sí, no. bueno, yo estuve entre las dos posibles, pero es importante que tú dices, no, yo como coach no estoy, como que no has ejercido, se puede decir de alguna palabra, de Sí, sí, o algún sea, sí he modo. ejercido, pero reconozco de verdad, tengo que ser honesta, que no soy la life coach de experiencia que quisiera ser todavía. Pero entonces a Pero eso desde va mi mi experiencia pregunta. personal, claro, puedo hablar mucho acerca de la transformación, ¿no? Eso. Y bueno, puedo hacer una fusión también acerca de eso, porque, y es a lo que voy, con lo que estamos viviendo ahora. Los cambios son naturales. La naturaleza es cambiante, solo que hay cambios a los que estamos acostumbrados, o sea, los damos por sentado y claro, no genera en nosotros ningún tipo de reacción fuera de lugar. Y a uno aceptar que van a existir cambios y que además algunos sí nos van a alterar, van a generar problemas. Lo importante es que cuando nosotros asumamos que este cambio generó este problema específico, también no nos desconectemos de la parte optimista, ya que cada problema además genera soluciones y con esas soluciones se genera crecimiento, se genera evolución, se genera obviamente esa transformación que nos va a llevar de un lugar en el que estamos ahora viviendo, una realidad con unas emociones que cada uno debe reconocerlas, hacia ese lugar deseado, adaptándonos quizás a las circunstancias actuales de estos cambios. Pueden ser cambios externos, como los que todos estamos viviendo ahora, que también, si lo vemos desde la parte positiva,
yo lo veo como algo afortunado en que todos juntos estemos viviendo lo mismo. Eso en cierta forma también fortalece la empatía, porque debería fortalecerlo. Y puedo hablar de un ejemplo muy cercano, em, ya que, bueno, veo las dos cosas, ¿no? Tengo una vecina que ella es entrenadora personal y desde que comenzó esto, todas las tardes yo escucho su actividad de entrenamiento con sus alumnos, pues. Se escucha la música y eso de verdad me contagia de buena vibra y le doy como tanto significado bonito de que qué bueno que ella pueda permanecer con su trabajo desde su casa a pesar de lo que estamos viviendo. Me inspira y me alegra. Sin embargo, también está el otro lado de la moneda, vecinos que lamentablemente se quejan. Y pues sí, se quejan con la conserjería y lamentablemente quieren sabotearle la clase. Claro, va a haber de todo siempre. Lo importante es también que estemos siempre conectados con nuestra pasión. Y ahí va un poco también a lo que hablaba Aymar y le preguntaba a Héctor, de cómo conectarnos también, cómo reconocer cuáles son nuestros talentos, cómo aprovechar ese autoconocimiento que es muy importante al momento de cambios y transformaciones, tenerlo. Y algo que yo hasta hace poco también lo analicé y me di cuenta, y yo, wow, es cierto, esto es lo que he sido. Tu talento no está en la profesión, tu talento no está en lo que has trabajado, en las cosas en las que quizás, las posiciones que has tenido laboralmente. Tu talento está básicamente en tu experiencia, diría yo en, en lo que te apasiona, en esas cosas que tú puedes perderte en tiempo porque lo disfrutas y quizás lo harías sin fin, que lo harías hasta que sin que te pague, que no es lo que estamos buscando tampoco, porque es muy importante que lo que hagas sea retribuido, ¿no? Y es allí donde yo les invito a preguntar, ¿qué es eso que ustedes han hecho y cómo lo han hecho en todas las etapas de su vida? ¿Qué ha sido una constante? Ayudar a personas, ser la persona que escucha, ser la que conecta a unas personas con otras, ser la que siempre genera ideas o soluciones, ser la que organiza los proyectos, ser la persona, seguro has hecho actividades con tu familia o con tus amigos, que son comunes desde que estabas en el colegio, en la universidad, luego en tus trabajos, ahora en tu vida de pareja o familia. Por allí va eso de definir qué es esa actividad, ese talento y eso que te apasiona y toda tu vida ha permanecido allí. Como les digo, no tiene nada que ver con una profesión o con una posición en algún trabajo. Y, Daniela, has comentado aspectos bien interesantes con respecto a lo que es la pasión y incluso cómo monetizar esta pasión para que esto evidentemente cree un grado de satisfacción en la persona. ¿Cómo crees tú que puede una persona identificar ese proceso o esquematizarlo para monetizar lo que hace desde la pasión? ¿Cómo sería ese proceso? mira, en el life coaching, básicamente, un proceso de life coaching regular inicia en preguntas que te invitan al autoconocimiento. Y ese autoconocimiento también va ligado con explorar un poco en el pasado, pero conectarte con el presente. Bien. Muy, muy importante. Y con las emociones, que es eso de que en lo que siempre esas emociones que te alimentan positivas han estado en esos momentos específicos que has hecho una actividad específica. Es un poco explorar cuáles son las actividades que en el pasado has hecho, qué resultados has tenido de esas actividades, qué acciones tomaste para lograr ciertos resultados en esas acciones y cómo tú puedes replicar toda esa estrategia que ya en el pasado has aplicado en estos momentos específicos. Tenemos un caso bien cercano. En esta oportunidad quiero presentarles a Adriana Fermín, quien la conozco ya desde una época de estudio. Ella ha sido una chica que, si bien conozco que ha sido muy comprometida, ha sido una persona bien firme con lo que quiere, estuvo relacionada a la industria farmacéutica.
siendo licenciada en Administración de Empresas. Y actualmente, luego de lo que ya nos han dicho nuestros coaches, de una evaluación de la lista de nuestros talentos, ella se dio cuenta de su talento y actualmente lo está aplicando a través de su canal en YouTube. Hola Adriana, bienvenida. Hola Héctor, hola Anélida, muchísimas gracias por invitarme a este podcast. Es un placer para mí poder estar aquí compartiendo con ustedes lo que ha sido mi proceso de reinvención y de verdad pues estoy muy contenta de poder conversar con ustedes. ¿Cómo fue este proceso, Adriana? ¿Cómo fue que te diste cuenta, estando en el rubro donde te encontrabas en aquella época, que tu pasión era otra cosa? ¿Y cómo fue que lo pusiste en marcha? Bueno, he de decir que yo siempre quise ser youtuber. Bien. O sea, quiero comenzar mi participación diciendo que yo siempre quise ser youtuber. Lo que pasa es que normalmente a nosotros nos enseñan, digamos, desde pequeños, en nuestras casas nos inculcan que uno debe estudiar una carrera universitaria, prepararse, hacer especializaciones, posgrados, maestrías, formar parte de una gran compañía, tener una gran posición en una compañía. Entonces, digamos que eso forma parte mucho de lo que a mí me inculcaron en mi casa, me enseñaron, ¿sabes? Me dijeron mis papás, pero... Entonces, digamos que yo siempre fui como muy juiciosa en todo eso, pues me estudié muchas cosas, me preparé, tuve la oportunidad de emigrar a Colombia, yo viví en Colombia 5 años, y allá tuve unas oportunidades espectaculares en unas compañías muy grandes, muy reconocidas. Yo me dedicaba, prácticamente toda mi vida me dediqué al tema de ventas, me especialicé en marketing farmacéutico, y digamos que esa fue como la línea que yo le fui dando a mi carrera profesional. Digamos que yo tenía en un momento como muy claro de que yo decía, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, mi vida se la voy a dedicar a la industria farmacéutica, a salvar vidas, a salvar pacientes, a vender salud, a vender opciones terapéuticas para dar calidad de vida. Entonces, digamos que mi trabajo sí iba un poco también combinado a mis valores. Yo amaba lo que hacía, me gustaba mucho, digamos, poder vender bienestar, salud, calidad de vida, y eso era algo que yo en el fondo sentía que me venía bien. Eso por una parte. Por otra parte, también está el tema económico. La industria farmacéutica es una compañía que te da grandes oportunidades para poder tener salarios muy, digamos, decentes. Tienes la oportunidad de viajar, de conocer muchas personas. Entonces, digamos que todo ese entorno se veía muy deslumbrante, como que llamaba mucho la atención, como que yo estaba allí y yo cada vez quería como ir escalando, ir creciendo, y yo de verdad en un punto estuve muy enamorada de todo ese entorno en el que yo estuve durante 7 años, o sea, porque yo estuve en la industria farmacéutica durante 7 años, 3 grandes corporaciones que me dieron muchísima formación, que me dieron oportunidades, que conocí gente espectacular, pero llegó un punto en mi vida, en ese pico, yo lo dibujo como una montaña, ¿no? El transcurso de la vida, uno es un niño, luego es adolescente, luego es adulto, y llega el momento de la verdad. Yo lo llamo así, el momento de la verdad. Y llegó un momento en el que mi cuerpo, o sea, como que mi cuerpo, mi mente comenzó a darme señales de fatiga, de estrés, como que de repente ya la presión por aquello, por lo otro, por la venta. Entonces comenzó el cuerpo a darme señales de fatiga, de estrés. Entonces yo decía como, wow, estoy dispuesta a sacrificar mi salud por, digamos, por mi trabajo. Entonces esas dos realidades empezaron a enfrentarse en mí. Empezó a enfrentarse mi trabajo, lo que yo hacía, contra mi salud, mi bienestar mental, tener tiempo para yo poder, digamos, estar en casa, con mi familia. Entonces todo eso empezó como a chocar. Pero ya
fue casi un año en el que yo comenzaba a ver que esto iba chocando y chocando y chocando más, cada vez más. De hecho, yo me acuerdo que mis líderes, yo veía a mis líderes, yo admiraba mucho a mis líderes y yo veía, por ejemplo, a la directora de ventas, cómo ella, por ejemplo, me contaba, ¿no? Salgo de mi casa y veo a mi hijo dormido, llego a la casa y lo encuentro dormido, todos los días. Y era como yo, wow, o sea, yo no tengo hijos, pero yo me reflejaba en ese espejo. Yo decía, eso de verdad lo que yo quiero para mi vida cuando yo, digamos, tenga mis hijos, porque para allá era que yo estaba direccionándome. Yo iba para allá. O sea, digamos que yo digo que yo tenía como una carrera muy prometedora en la industria farmacéutica. Suena un poco como, digamos, como pretencioso, pero uno tiene que, digamos, aceptar sus fortalezas y también pues sus debilidades, como todo. Entonces, digamos que allí fue cuando comenzó esa realidad a explotarme en la cara, así, literal. Pero ¿cómo llegó esa idea, Diana? ¿Cómo llegó esa forma en que te diste cuenta, o como dices tú, qué señal recibiste para decir, este es el camino? Claro, ese punto de quiebre no llegó, o sea, yo no decidí, me voy a salir de la industria farmacéutica para ser youtuber hoy, o sea, eso no fue así. Y eso es algo que tiene que quedar súper claro para los oyentes de este podcast. O sea, si tú quieres reinventarte, no lo vas a saber de la noche a la mañana. O sea, no vas a saber cómo direccionar tus esfuerzos, tu talento, cómo monetizarlo, porque tienes que tomar decisiones. Y las decisiones se toman con información. ¿Ok? Entonces yo dije, yo supe en un momento que yo tenía que parar, que yo tenía que hacer un stop. Y lo primero fue hacer el stop. O sea, yo no podía desenchufarme de una cosa y conectarme a la otra de un día para otro, porque yo tenía que permitirme ese espacio de silencio, de tranquilidad, de soledad, en donde yo decía, bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y no fue fácil, no fue fácil, fue un momento de mucha oscuridad. Quiere decir que ha sido el momento más difícil de mi vida porque yo le invertí mucho tiempo, mucho conocimiento, mucho dinero, digamos, pues en las especializaciones. Yo incluso ya también me estaba formando en coaching. Yo estudié coaching en la Universidad de La Sabana, en Colombia, y yo decía, bueno, ¿qué hago con todo esto que tengo aquí? Esta cantidad de conocimiento, pues, ¿qué hago con todo este bagaje? ¿Qué hago? No sabía qué hacer. Entonces yo lo que hice fue parar. Decidí un buen día, voy a desconectarme porque mi cuerpo me está dando señales de que esto no es lo que yo quiero hacer. Entonces decidí parar, renuncié y me sumergí durante 4 meses en mi apartamento con una computadora a investigar. Y esa investigación fue prácticamente conocer cómo funcionaba YouTube. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Llega un momento en el que es como la persona, yo hago un símil entre la persona que se mete en la ducha a cantar, ¿ok? Y cantas en la ducha en ese momento de intimidad y tú dices, no, pues yo no voy a ir a cantar allá afuera, o sea, ni loca, pero tú cuando cantas, te encanta, eres feliz y lo sientes acá en la garganta y dices, es que me encanta cantar, pero tú dices, no, pero yo ni loca voy a salir a cantar acá. Entonces, eso era exactamente lo que yo sentía, porque yo desde que YouTube salió, desde hace 15 años, yo consumo YouTube. O sea, yo seguía a muchísimos youtubers, admiro a muchos youtubers, o sea, a mí prácticamente lo que ellos hacían a mí me encantaba. Pero yo decía, pues, ¿cómo van a salir a youtuber? O sea, no, me da pena, no puedo, ¿qué va a pensar mi familia? ¿Qué va a pensar el entorno? Entonces tenía todas esas creencias limitantes en mi cabeza en la que yo decía, se van a burlar de mí, me van a... Y yo cuando estudié coaching me di cuenta de que eran eso, puras creencias limitantes que me estaban impidiendo hacer lo que yo quería hacer. Entonces, para dar respuesta a tu pregunta fue buscar información. Porque no soy una persona que piensa que uno tiene que lanzarse por la borda. No, ese concepto
de que lo voy a hacer y ya, no estoy muy de acuerdo porque en el camino vas a sacrificar muchas cosas. Esa seguridad que te brinda un salario el cada 28 de cada mes, o sea, es que eso es, esa seguridad que te brinda tener un seguro médico, tener un vehículo, o sea, es mucho lo que estaba en juego. Entonces, Claro. tú tienes que informar, tú tienes que buscar la forma de poder monetizar todo lo que, todo tu talento, que se ha mencionado mucho acá en este podcast. Yanira lo mencionó y Amaya también. Y yo lo que hice fue básicamente eso, porque yo sabía, es como hay como un oscurantismo detrás de YouTube, ¿ok? En donde dicen, los youtubers ganan mucha plata, pero yo decía, o sea, yo quiero saber si eso es verdad, yo quiero saber si eso es mentira, yo quiero saber cómo se hace eso, ¿ok? Entonces yo dejé, por un momento me desconecté y dejé de escuchar todas las voces, todo lo que la gente decía, y yo dije, voy a investigar. Y me dediqué a investigar, a estudiar YouTube, a analizar YouTube. O sea, eso fue comer tutoriales por aquí, por allá, toda la información. Y cuando yo ya tuve toda esa información, yo dije, lo voy a hacer. Y entonces comenzó ahí, entonces todo ese proceso de estructurar un canal de YouTube y pues básicamente tuve que hacer un FODA. Yo lo voy a decir así, tuve que hacer un FODA, tal cual. Porque yo decía, yo tengo todas estas cosas, tengo todos estos conocimientos, tengo todas estas fortalezas, la facilidad de comunicar, la facilidad de conectar con las personas, digamos, carisma. Mis clientes se volvían mis amigos, los clientes que yo tenía en Colombia ya pasaban de un plano laboral, pasaban a ser amistades. Entonces yo decía, yo necesito capitalizar todo esto. Y ahí fue cuando yo comencé a estructurar YouTube, mi canal de YouTube. Mira, quería hacer una pequeña pausa en todo lo que estás diciendo, porque yo creo que es lo que nos pasa o nos pasa en algún momento a todos. Yo tengo ya, no sé, 13 años de graduada, Dios mío, 13 años, y nunca había querido trabajar ni en televisión, ni nada que tuviera con cámaras. Yo siempre decía, lo mío es producción, lo mío es de estar detrás. Después entré a la radio y la radio me empezó a quitar ese miedo, a pesar de que yo digo que mi dicción es terrible, pero trato de mejorarla. Y cuando pasa todo esto, que yo tenía mi programa en una emisora digital, yo digo, ya va, no me puedo quedar en casa sin hacer absolutamente nada. Entonces, Héctor, que es la persona, como quien dice, uno siempre tiene ese equipo, ese team de trabajo cerca que tú sabes que puedes contar con ellos. Yo, Héctor, mira, empecé a hacer estas grabaciones, pero yo siento que me hace falta tener a alguien al lado que podamos complementarnos. Y justamente fue lo que hicimos. Pero ¿qué nos falta? Lo que tú tienes ahora, que yo creo que vamos a tener que hacer un curso contigo. ¿Cómo hacer que todo esto que estamos haciendo, que todas estas grabaciones lleguen a mucha más gente? Porque son material y es información que es valiosísimo, porque lo que dicen cada uno de ustedes le va a servir no sé, si lo ven 10 personas, te aseguro que por lo menos 2 lo van a implementar lo que ustedes están diciendo. Y así como tú saliste de esa zona de confort, de que tenías, porque es verdad, la industria farmacéutica es como tú dices, te puede dar ese plan de que, mira, puedo salir adelante, puedo avanzar con mi familia en manera económica, pero ¿qué pasa con lo que yo quiero hacer? ¿Qué pasa con lo que me gusta? ¿Qué pasa con lo que me apasiona? Lo estoy dejando en un segundo plano. No puede ser. Y algo que me gusta que dijeron las tres justamente es saber cómo los talentos que tiene cada uno para poder hacer el plan de acción y después ejecutarlo y después generar la parte que a todos nos interesa, porque de verdad que no podemos vivir tampoco, como que dice, amor con hambre no dura. Entonces, ¿cómo hacer monetizar lo que tenemos, estos talentos, estas pasiones? Y quiero regresar a Aymara, porque ella decía cosas interesantes. Una de ellas era que, además de que es profesora, es coach, ella tiene poco tiempo como inmigrante y dice, yo estoy en una constante reinvención, en un constante conocer de lo que soy capaz, porque a veces uno piensa, bueno, ya yo tengo mis talentos, ya yo sé hacer esto, pero resulta que en ese trayecto tienes uno nuevo. Y bueno, quiero que ya para ir cerrando, que cada una me digan cuál es ese consejo o esa recomendación que les dan a esas personas que están en ese proceso.
Aymara, comenzó. Fíjate, Nélida, Adriana dio una clave maravillosa y de verdad pues me encantó escucharte, Adriana, y la clave fue la pausa. Eso que dijo ella es muy cierto. Ajá, tengo todo este conocimiento, pero ¿qué hago con eso? Porque entonces eso se va a quedar solamente en un discurso, pero no hay acción. Por eso yo mencionaba que en mi caso tocó hacerlo de manera diaria y es una reinvención donde me toca aplicar todo eso aprendido, pero ya no solamente lo que dice un libro, sino en acción válida, en concreto. Entonces, en este momento me gustaría transmitirles que todo lo que pasa es necesario para nuestro conocimiento, para nuestro crecimiento, para reconocer ese talento que quizás en esa oscuridad en la que nos identificamos en ese momento fue un poco doloroso. Eso va a venir, el dolor y el sufrimiento va a estar, el punto está en no estancarnos. No es lo que sucede, sino el qué hacemos con lo que sucede. Fíjate lo maravilloso que ocurrió en ella cuando de ese proceso quizás de silencio reconoció que hay que invertir tiempo, ¿ok? Hay que invertir tiempo. Si quieres mejorar algo, tienes que invertir en ti para posteriormente obtener un resultado. Y es base de la vida. En este momento les preguntaría a todos cómo son sus resultados en sus diferentes áreas. ¿Cuánto has mejorado? Y en este tiempo de pausa, ¿qué has logrado hacer para avanzar? En función a eso podemos aportarle mucho más a los demás. Reconocer que somos personas que podemos ser muy compasivas con nosotros. No debemos por qué ir desde la agresión, pero tampoco desde el victimismo, desde quedarnos estancados en una emoción negativa. Yo sé que podemos hacerlo mejor. Y eso es en base a todas estas experiencias, en reconocer nosotros exactamente en qué posición estamos y hacia dónde queremos llegar. ¿Y Daniela? Sí, bueno, yo creo que igual, o sea, estuve tan de acuerdo con la experiencia de Adriana y ella habla de esto de vivir en una montaña, o sea, que la vida se asemeja en su caso a una montaña, pero yo tendría que decir que la mía ha sido como una montaña rusa, la verdad. Y obviamente, sí, para mí el conocimiento es poder, como lo dijo Adriana, y todos tenemos que asumir eso, ser adictos a conocer, a aprender, lo que no sabemos, pero quiero saber cómo funciona, tenemos todas estas herramientas a mano, Google, preguntarle, lo más tonto que se nos ocurra, preguntarle, ¿por qué no? Y por supuesto también reforzarnos en nuestras comunidades, nuestros cercanos, ¿no? A través de la comunicación. La comunicación es muy importante, comunicación con esas personas que nos ayudan a construirnos, a elevarnos, que no tienen juicios hacia nosotros, y digo juicios hacia nosotros porque ya nos conocen, y tampoco prejuicios. Y también es muy importante, y más adelante les voy a hablar también de esto de los prejuicios para asumir todos estos cambios globales en los que estamos viviendo, ¿no? La comunicación, claro, como les decía, externa, pero también nuestra comunicación interna, que es con lo que también acaba de decir Aymara, nuestra comunicación, ¿cuál es el diálogo interno que tenemos nosotros mismos? No dejar a esa mente loca que tiene millones de pensamientos en un momento, que nos imponga cómo vamos a sentir, cómo vamos a asumir las cosas. Nosotros tenemos la voluntad, y eso es algo ya a nivel espiritual, esa voluntad de decidir cómo yo quiero experimentar esta situación. Yo veo desde mi posición como afortunados a los que pueden tomarse esa pausa, pero yo en lo personal no. Yo trabajo en la industria de la logística, con el área de comunidad. Ahora la comunidad tiene mayores necesidades de atención, la comunidad está creciendo porque esta industria ha resultado ser una bendición para quienes han perdido su empleo. Y yo no he tenido chance de pararme, pensar y como asumir como otros han tenido la oportunidad, porque es una oportunidad, aunque quizás el tiempo que tienen ahora es por pérdida del empleo, véanlo con este enfoque positivo, de que es una oportunidad para asumir cambios, y estamos todos viviendo también cosas muy parecidas. Ahora, bueno, la reinvención aparte no es solo individual, como me ha tocado a mí. Annelida es testigo de eso, de cómo yo pasé de querer toda mi vida ser productora audiovisual a de repente por necesidad asumir un trabajo de periodista en un periódico. Yo siempre rechacé el querer ser periodista redactando notas de prensa diarias, y de política menos.
Y aquí yo los invito a arriesgarse a los cambios. ¿Saben por qué? Porque yo toda mi vida estuve reacia a asumir esa posición. Y ser periodista de política para mí fue de los empleos más divertidos de mi vida. Yo la recuerdo con tanto gusto, con tanto placer. Arriésguense a asumir estos cambios. Y bueno, estos cambios individuales van pegados de decisiones personales. También hay cambios sociales. Ahora en Chile lo vivimos acá. Los que somos venezolanos como nosotros también vivimos un cambio social que al final nos llevó a emigrar. Y ahora este cambio global debido al coronavirus, y hay que reconocerlo, por más que muchos no quieran, también viene una crisis económica. Hace 100 años el planeta fue la última vez que vivió algo como esto, con la gripe española o la Gran Depresión. Pero es muy importante hacer ese análisis FODA que mencionaron, de cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades que tenemos para nosotros mantener nuestro estilo de vida, para mantener nuestras emociones en positivo. Sí es posible. Y el conocimiento, digo que es algo también muy importante si lo vemos en la parte del cambio social que pasó acá en Chile, y lo comparo un poco con lo de Venezuela. Acá la población exigía mucho, o todavía algunas de las exigencias que tienen, tiene que ver con que quieren que se hagan cambios a nivel ejecutivo que no corresponden, que son cambios que requieren ser hechos a nivel legislativo, pero son lentos. Y ahí es donde yo digo, todas estas cosas que están pasando tienen que llevarnos a también hacer cambios en cómo la política funciona. Ahora, la democracia para mí, desde lo que viví en Venezuela, está ya obsoleta. Y ahora con lo que vivo en Chile lo pienso más. Y los invito, por ejemplo, a buscar en internet una charla TED de César Hidalgo. Se llama algo así como que cómo en un futuro los políticos pueden ser cambiados por inteligencia artificial. Alguna idea súper innovadora que ya tenemos que empezar a contemplarla, porque implica que las decisiones a nivel político se toman de forma más directa por cada uno de nosotros. Y ya empezaremos a ver cambios en la educación en línea. Lamentablemente, algo que me preocupa a mí mucho es eso, el tema de cómo los niños van a ser educados ahora que están en casa. Antes los niños que eran educados en casa eran vistos como los raros. Ahora lamentablemente, o bueno, afortunadamente, yo diría, los papás tienen que asumir, como siempre ha tenido que ser, la responsabilidad principal de la educación de los niños, ya no delegarla a una escuela y a un colegio. Y pues también a nivel de gobierno empezar a facilitar acceso a espacios en internet gratis para que esto se pueda hacer realidad, y así también la medicina, ya no enfocada en solo salvar las vidas, sino nada más enfocada a la prevención de base, el comercio, que ahora va a ser más en línea, en fin. Tomar en cuenta esto de que el conocimiento es poder, no solo de la parte del autoconocimiento, sino también tener la curiosidad de saber qué pasa afuera y nosotros hacer ese análisis FODA de a dónde con lo que tengo puedo ir, cómo puedo aprovechar todo esto que está pasando para mi bienestar. Me extendí un poco, lo siento. Adriana, yo quedé con algo que me falta por conocer de ti, es sobre qué tratan tus podcasts o tus videos en YouTube, perdón, y también conocer un poco sobre esos temas que desarrollas para que, bueno, también podamos compartir con quienes nos van a escuchar dónde te van a ubicar. Claro. Mira, en psicología existe un concepto que se llama sublimación. La sublimación, se puede aplicar a muchos aspectos, pero básicamente tiene que ver con que cuando una persona vive una experiencia difícil, traumática, cómo toma esa experiencia para canalizar esa energía en algo positivo. ¿Ok? Entonces, partiendo de ese concepto, yo me di cuenta que yo lo que hice fue prácticamente canalizar toda mis conocimientos prácticamente como vaciarlos en pequeñas cápsulas, que en este caso son videos. Entonces, mi canal está enfocado a que las personas puedan obtener, es algo que es muy difícil tener en estos días, que es un equilibrio entre la estabilidad mental y
y en la medida que tú estés bien mentalmente, tú vas a poder trabajar bien, vas a poder dar buenos resultados. Entonces yo, digamos, he de decir en este momento que todavía no tengo como la fórmula completamente descifrada. Ok. He estado haciendo muchos ensayos y también he cometido errores porque en el proceso de reinvención tu primer producto no es el que va a pegar, no es el que va a hacer. O sea, ese primer piloto no es, de hecho, el primer video de YouTube que yo subí no me gustó, pero por lo menos me atreví a hacerlo. Entonces mi canal básicamente yo tengo pensado hacer diferentes secciones en donde voy a tocar temas como por ejemplo temas de motivación, temas para tener estabilidad mental, también que un poco las personas se acerquen hacia esos temas como la depresión, como la ansiedad, el estrés, cómo combatirlos, porque también son temas que uno dice, uy, no, yo te digo, te menciono, mira, uy, estoy deprimida, esta persona, Dios mío, o sea, entonces ya tenemos que empezar a derribar esas cosas porque son problemas que son reales, ¿ok? Entonces, básicamente lo que yo quiero es mostrar en un lenguaje muy práctico, muy millennial, por así decirlo, esos temas, explicárselos a la gente de una manera muy jovial, muy sencilla, y la fórmula hasta los momentos ha funcionado, porque cuando yo lanzo un video hablando, por ejemplo, de depresión, de ansiedad, de problemas con la pareja, tengo muchísima gente que me escribe, me identifiqué con tu video, me siento así, me pasó eso. Entonces, digamos que he venido haciendo como esos ensayos, digamos, como un brazo del canal. Y el otro brazo del canal es ya temas prácticos, o sea, cómo me puedo preparar para una entrevista de trabajo, cómo me puedo preparar, por ejemplo, para enfrentarme a un cliente, tengo una presentación, necesito hablar en público, qué consejos puedo utilizar, tips para oratoria, por ejemplo, estoy en mi trabajo, quiero obtener un ascenso, ¿qué puedo hacer? Soy líder, tengo 20 patitos debajo de mí, Dios mío, ¿cómo hago para dirigir a esta gente? ¿Cómo hago para potencializarlo? Entonces, digamos que son pequeñas cajitas, yo estoy como colocando toda mi cabeza, mis conocimientos, como en pequeñas cajitas, organizándolas y que la gente los pueda consumir. O sea, que entren a mi canal y digan, por ejemplo, mira, estoy teniendo problemas con mi jefe, estoy teniendo problemas en la comunicación con mi jefe, entonces yo voy y hablo, destapo esa cajita, porque eso es lo que yo necesito, digamos, puntualmente en este momento. Digamos que ese es un poco el concepto que yo tengo en mi cabeza. El canal está ya en YouTube, tiene 9 videos. Muchísimo trabajo, producir contenido no es fácil. Toca dedicarle muchísimo tiempo, sobre todo a la edición. El tema de la edición de un video puede llevarme hasta unas semanas, dependiendo de qué tan profesional quiero que se vea. Pero también ha sido un proceso hermoso. He de decir que no existen fórmulas secretas ni caminos rápidos. O sea, tú no llegas a la cima de la montaña montándote en un ascensor que te teletransporte y ya. Hay que escalar la montaña. Hay que aceptar que vas a sentir momentos en los que te están arrastrando la cara contra el asfalto. Suena duro, pero es así porque es un proceso. Te estás reinventando, estás cambiando lo que tú haces por algo completamente distinto. Entonces, por eso te digo, no es un proceso fácil, no va a ser de la noche a la mañana. Y yo pienso que en un video yo le hablé a la gente y dije que hay que abrazar el miedo y hay que aceptarlo y decirle, ven para acá, ven, vamos aquí a tener una conversación aquí cerquita, porque la gente tiene miedo de hacer las cosas, es la realidad, porque la gente prefiere quedarse en ese salario, en ese puesto allí quieto, y no quiere saltar a este lado en donde nada es seguro, no sabes cómo va a funcionar, no sabes si vas a tener éxito, porque este brinco, acá hay un vacío y sientes que te vas a caer y te puedes hundir. Entonces, no, o sea, yo de mi experiencia le quiero decir a la gente que no es fácil, pero vale completamente la pena, porque cuando llegas a ese momento en el que tú estás haciendo lo que te gusta, no sé, tener un canal en donde enseñas a la gente a hacer pasteles deliciosos, pero es que eso es lo que a ti te gusta, eso es lo que a ti te hace feliz. Adriana, Y por hacer lo que nos gusta, por hacerlo, eso motiva
es que nosotros de estas pequeñas conversaciones que tenemos con ustedes podemos motivar en otros ese concepto de reinvención, de que puedan dar ese primer paso y así como lo vivieron cada una de ustedes, estas personas también puedan hacer su propio proceso. Y a modo de cierre, ahora sí quiero que cada una pueda decir sus redes sociales, sus canales digitales y la forma en que nuestros oyentes van a poder estar en contacto con ustedes. Bueno, yo soy Adri Fermín TV en todas las redes sociales. En YouTube, si escriben Adriana Fermín, les va a aparecer automáticamente mi canal y todos mis videos. En Instagram también estoy, Adri Fermín TV, estoy en Twitter, Adri Fermín TV, y en Facebook también estoy, Adri Fermín TV. Próximamente también vamos a tener el Patreon, que todavía está en construcción, pero también como Adri Fermín TV lo van a poder encontrar. Daniela. Bueno, a mí me consiguen tecleando fácil mi nombre, Yaniela, que es como Daniela, pero con Y y doble N. En las redes sociales estoy como yaniela.live y también mi Instagram personal, que es Yaniela8. Y para cerrar la idea y despedirme, solo quiero decirles que la reinvención significa libertad, definitivamente, libertad plenamente, y para eso requiere que cada uno asuma la posición de líder de su vida. Esos cambios, por lo menos los que yo viví, o el cambio que Adriana también acaba de explicar, es eso. Ella se asumió como líder de su vida, igual como lo hice yo muchas veces. Aymara. Y asumiendo ese proceso de libertad, de cambio y reconociendo que es maravilloso, pues y en el que yo me encuentro en este momento, mis redes están en ese proceso también de reinvención. Por Facebook, Aymara Marrón, y por Instagram soy Aymara Marrón. Y bueno, Bien. continuamos. Allí pueden conseguir toda la información de estas chicas, Adriana Fermín, Aymara Marrón y Yaniela Ángel. Nuestras redes sociales, @Desafío en Acción, @Agneyoris, @Héctor Luis GR. Héctor, felicítame, que me acordé de tu Instagram, me lo aprendí. Muy bien, Agnella. Ya en el capítulo número 14 ya has aprendido. Recuerden que estas conversaciones las pueden disfrutar por el canal de YouTube Desafío en Acción y próximamente por la www.radioedigital.com.